Les damos nuevamente la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo, con la que concluimos la jornada de hoy. Y bueno, pues damos la bienvenida a Marta Elisa Vera Luna, quien en esta ocasión nos acompaña de la Escuela Taller de Capacitación en Restauración de Puebla, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. Le pedimos a todas las personas que nos ven y escuchan a través de redes sociales que por favor formulen sus preguntas a lo largo de la ponencia de la maestra Vera Luna, ya que pues necesitamos que nos las vayan enviando para así poderlas hacer de una manera más adecuada al final de su presentación. Marta Elisa Vera Luna es arquitecta por la UPAEP y maestra en restauración por la UNAM, titulada con la tesis El imaginario ferrocarrilero y la conservación participativa, un proyecto de restauración para la estación ferroviaria de Oriental Puebla. Desde 2015 se especializa en patrimonio edificado, trabajando en el mantenimiento y manejo de edificios en hoteles y restaurantes del Centro Histórico de Puebla. A raíz de los sismos de 2019, se desempeña como perito restaurador en la recuperación de inmuebles afectados en la zona de la Mixteca y la Sierra Nevada en el estado de Puebla. También colabora en el mantenimiento y desarrollo del Plan Maestro de la Hacienda Virreyes en el municipio de Oriental, en Puebla. Actualmente es profesora en la licenciatura en Arquitectura de la UPAEP y en la Escuela Taller de Restauración. Asimismo, es miembro del Ateneo de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Puebla. Cedo la palabra a la maestra Marta Elisa Vera Luna con su ponencia titulada Limpieza y mantenimiento de los materiales constructivos de las estaciones ferroviarias. Un gusto, maestra, tenerla esta tarde con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Muchas gracias al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero por la invitación y también a la Escuela Taller de Restauración de Puebla por tenerme la confianza de poder compartirles yo la plática del día de hoy. Voy a empezar a compartirles la presentación. Listo. Pues antes que nada me gustaría decir que la arquitectura ferroviaria en México es testigo del posicionamiento del país en el mapa de la industrialización. Se sembraron estaciones ferroviarias en los rincones más remotos del país con la finalidad de conectarlo, y su construcción significó una adopción de técnicas extranjeras que poco a poco se fueron metiendo al imaginario nacional, convirtiéndose en parte de los paisajes. Y si no, vayamos a ver las buenas representaciones pictográficas que se hicieron sobre las vías de los ferrocarriles ahí cruzando las montañas. Varios modelos o varias estaciones se basan en modelos ingleses o franceses que se levantaron a lo largo y ancho del país, utilizando la piedra y la madera como materias primas para su construcción. En todo el país podemos observar que la mayoría de las estaciones ferroviarias que encontramos están construidas con piedra y con madera, aunque también hay algunos casos de estaciones de adobe, estaciones con cubiertas de lámina, con estructuras metálicas y todo. La plática de hoy la vamos a centrar únicamente en el tema del mantenimiento de la piedra y la madera. Por la falta de tiempo, yo me podría pasar toda la mañana contándoles de cómo tratar los materiales del adobe, de la madera, la piedra, el acero y todo, pero hoy vamos a platicar únicamente de la piedra y la madera. Y bueno, el tiempo, la falta de mantenimiento, el desuso y también el uso que se le dio al principio a todos estos espacios provocan que sufran desgastes y que afecten sus capacidades mecánicas. Entonces, vamos a hacer la plática un poco más técnica. Me gustaría compartir con ustedes estos planos. Son planos originales de algunas estaciones en el estado de Puebla, y nos podemos dar cuenta del grado de detalle que tiene y de la representación de la piedra y la madera como elemento básico para la construcción.
Aquí tenemos cómo se organizaban los sillares para las esquinas, las cubiertas sostenidas por armaduras de madera, los acabados finales de los paramentos. Las estructuras de las armaduras, a mí me parece súper romántico el tema de los armados, de los detalles que se presentaban en estos planos. Tiene toda una ingeniería el tema del armado, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de los materiales pétreos. Bien sabemos que las piedras son materiales poco homogéneos y que presentan discontinuidades o desigualdades en su conformación interna, y en realidad el material, la piedra como tal, nunca fue fácil ni económica de manipular. Se utilizó muchísimo por las características de resistencia y de durabilidad que tenía, pero siempre fue cara su manipulación. Se utilizó como parte de sillares, para las juntas, para el relleno de algunos muros, como ornamentación, en diferentes aspectos, ¿no? Y los materiales pétreos siempre se han considerado como casi eternos, entonces el mantenimiento que se les da es muy bajo, pero la ventaja que tienen es que nos dan muchísima estética también, y si no, independientemente de las estaciones, podemos darnos una vuelta por cualquier centro histórico del país y nos vamos a dar cuenta de la capacidad estética de la piedra. El problema es que como no le ponemos mucha atención a los daños y a las alteraciones que sufren y van siendo paulatinas, se van acumulando y se pueden hacer cada vez más graves. Y si no se atienden en una etapa temprana, podemos terminar en daños más graves. El estudio de sus patologías y el buen proceso de diagnóstico y tratamiento va a ser básico y va a ser esencial para que nosotros logremos mantener estos edificios durante el mayor tiempo posible. Yo les voy a platicar un poco de los tipos de alteración que podemos ver en las piedras. Principalmente se dan por tres cosas. La primera puede ser la propia característica de la piedra. La piedra se encuentra en un estado totalmente diferente ahorita del que fue creado. Las rocas se crean debajo de la tierra y en el momento que uno las saca empiezan a tener cambios físicos y químicos al interior para buscar cierta estabilidad. Otra de las características que pueden interferir también en su degradación o en su mal comportamiento es la forma en la que se van trabajando. Y por último, y yo creo que la más importante, es el tema de la contaminación. O sea, ya vimos que si bien desde la extracción pueden tener ciertos problemas, después la manipulación en obra, pero al final la colocación y el ambiente al que están expuestos va a ser el factor determinante para la degradación de este tipo de materiales. Principalmente, y es un tema que nos atañe a nosotros, a raíz del uso de combustibles, de la quema de combustibles, es que se da la mayor afectación a la piedra por toda la basura y la contaminación que queda flotando en el aire y que poco a poco se va acumulando en las fachadas. Entonces, estos tipos de combustibles van dejando las partículas en el aire y provocan muchísimas alteraciones en las ventanas, en la piedra. Las principales alteraciones que podemos encontrar son las pátinas. Las pátinas son estas capas de coloración que vamos teniendo sobre la superficie pétrea, y podemos tener pátinas por diferentes tipos de cosas. Pueden ser pátinas por envejecimiento, que es la oxidación propia de los materiales al salir de la cantera, van agarrando cierto color después del contacto con el medio ambiente. Podemos tener pátinas de decoloración, que pueden ser aquellas de pisos donde se está lavando constantemente la piedra y empieza a perder la tonalidad propia de la piedra del lugar. Esta pátina es importante porque además de estar perdiendo coloración, podemos estar perdiendo material compuesto de la piedra. También tenemos pátinas cromáticas, ya sea por alguna coloración natural o por coloración artificial puesta por la mano del hombre sobre la piedra. Pátinas bióticas, que son capas muy delgadas de microorganismos que se van adhiriendo a la piedra y que poco a poco van creando una capa muchas veces impermeable que puede ser dañina para las superficies. Pátinas de tinción, es importantísimo, lo vamos a ver al final de la presentación, el tema de la limpieza. Todos los materiales que nosotros vamos clavando en los muros, sobre todo si son materiales ferrosos, van a ir generando escurrimientos que van a provocar pátinas de tinción y van a ir dañando la apariencia física de la piedra.
También tenemos pátinas por suciedad. Aquí en la primera imagen que tenemos podemos ver, a mí me gusta mucho esta imagen porque nos habla de cómo entraban las locomotoras a estos grandes patios de taller, pero pues también van dejando sus capas de hollín pegadas en los muros. Debemos tener bien claro que el tema de las pátinas no provoca daño como tal a la estructura y al comportamiento mecánico de la roca, pero sí puede ser desencadenante de efectos posteriores. Otro de los daños que tenemos son eflorescencias que se dan principalmente por el fenómeno de migración y evaporación del agua. El agua entra y sale a la piedra constantemente generando sales, la cristalización de sales dentro de la piedra, y dependiendo de su porosidad, estas eflorescencias se van a ir anidando, ya sea subeflorescencias, que es en la capa interior inmediata de la piedra, criptoeflorescencias, que en piedras más porosas se da casi al corazón del elemento, o depósitos superficiales, que son estas sales que se van a ir acumulando sobre las superficies permeables de la piedra. También tenemos entre las alteraciones alveolizaciones, que son pequeñas burbujas que se van a ir formando en las superficies pétreas. Y estas burbujas lo que nos provoca es una especie de desconchamiento, y lo que provoca es que se vaya acumulando agua o se vayan acumulando sales y que generen un daño mayor. Las escamas son pequeñas lajas que se van a ir desprendiendo, escamas y costras son pequeñas lajas que se van desprendiendo de las superficies, y mientras más grandes sean se les va denominando costras y pueden llegar hasta 1 milímetro de espesor, generando la decapación de nuestros elementos pétreos. También tenemos el tema de las costras. Las costras, estas pátinas, las pátinas por suciedad que se van adhiriendo a la superficie pétrea, lo que pueden provocar es que la superficie deje de ser permeable, deje de tener esta transpiración natural de la piedra y genere una capa que recubre y que al final se desprenda con todo y el material pétreo. Entonces hay que tener especial cuidado con el tema de las costras. También tenemos la disgregación granular o disgregación pulverizada, que es cuando la piedra tiene esta segregación de materiales y empezamos a tener como lluvia de arena de la piedra. La segunda imagen podemos ver el efecto que tiene la disgregación. Las acanaladuras, el tema del agua es importantísimo para el tratamiento de los materiales pétreos, porque el escurrimiento constante del agua en algún punto específico nos va a ir provocando ciertos caminitos que el agua va a buscar para desaguar. Entonces, el agua es importantísima buscar las alteraciones por el agua en temas de mantenimiento es básico para ir frenando todos estos daños que van generando en las piedras, que pueden desencadenar en fisuras más grandes o en el disgregamiento total del elemento. Y por último, las fisuras, que también se pueden dar de forma natural, que la piedra ya traiga cierta veta en la que va a ser un poco más frágil y va a tender a la fractura. Y es importante que nosotros observemos las fisuras, la forma y la ubicación. Las fisuras se pueden dar también por movimientos sísmicos, se pueden dar por vibraciones o por cambios de temperatura. Entonces, el tema de las fisuras, dependiendo de la dimensión y del material con el que estemos trabajando, va a ser mayor o menor el grado de problema que presenten. Otro factor que tenemos son los factores físico-ambientales. Bueno, perdón, ya me estoy yendo muy adelante. Las causas de alteración que nosotros tenemos, que van a generar todos estos daños, se pueden dar por tres factores importantes. El primero es el factor químico, factores físicos y factores biológicos. Los factores químicos se deben en mayor o menor medida a el tema del agua. O sea, yo ya les decía que el tema del agua es importante porque genera una especie de disolución, ya sea de disolución del propio material pétreo o de las sales solubles. En primer lugar, tenemos el problema de los óxidos de carbono, que el ambiente genera CO, que con el propio ambiente, el propio medio ambiente se va oxidando y se disuelve con el agua y se acumula en el ambiente, y en el momento de una lluvia cae sobre los muros o cae sobre los paramentos de las estaciones y empiezan a disgregar, ¿no? Es importante porque el dióxido de carbono ataca los feldespatos internos de la piedra, generando la caulinización de los materiales, cosa que empieza a generar cierta fragilidad al interior.
Después tenemos la acción de los compuestos orgánicos volátiles. Este es importantísimo porque afecta directamente el tema de las estaciones ferroviarias, porque los principales compuestos orgánicos volátiles provienen de combustibles utilizados para el transporte y la locomoción. Entonces, las estaciones ferroviarias estuvieron principalmente expuestas a estos compuestos desde un inicio. No son problemas que se hayan venido acumulando desde hace años, no son problemas que vengan ahorita por falta de mantenimiento, sino que vienen acumulándose desde hace años. Y la acción de estos compuestos orgánicos volátiles es la presentación de las capas, de las costras negras que se van generando, como lo vemos en la primera imagen de esta diapositiva. Era un taller de máquinas, y aquí obviamente está todo el tiempo la combustión, entonces se van haciendo estas costras terribles en el paramento de los muros. Tenemos como tercer factor químico ambiental la acción de las partículas sólidas, que es el polvo, las cenizas, el hollín, que este material se va sedimentando. El hollín sale al ambiente y se va sedimentando sobre las superficies pétreas, y al entrar en contacto con el agua funciona como catalizador para que empiecen a oxidarse los azufres y los dióxidos de azufres y sulfatos al interior de la piedra. Y por último, el tema de la hidratación de las sales solubles. Prácticamente todos los materiales pétreos tienen en mayor o menor medida sales solubles al interior, que al contacto con el agua se hidratan, y tenemos ahí en la segunda imagen el efecto de la hidratación de las sales solubles, cómo van tapando estos poros, van cristalizándose y van tapando los poros, generando una especie de capa cristalina sobre la piedra que afecta principalmente el tema de la transpiración de la piedra. Bueno, eso sería la parte del tema de los factores físico-ambientales. Perdón, se me pasaba. También un tema que es importantísimo, y ahí vamos al tema de la restauración ya como tal. Algunos de los factores de las sales solubles o algunos factores que traen sales solubles o que pueden contribuir con sales solubles al paramento pétreo son las intervenciones que se han venido haciendo en los edificios. Yo entiendo que muchas de las intervenciones que hacemos en las estaciones ferroviarias se hacen con la mejor intención y buscando siempre que los edificios se mantengan en pie el mayor tiempo posible, pero el tema de la utilización de cementos en los muros de piedra hace que generemos o que le estemos integrando toda esta salinidad a los muros, provocando un mayor daño al estado de los muros, ¿no? Y generándole las costras y empezando a generar estas separaciones de material. Ahora sí, para los factores físico-ambientales tenemos tres factores principales que pueden afectar las estaciones de ferrocarril. Los cambios térmicos no se dieron tanto en el territorio nacional porque no tenemos cambios térmicos tan drásticos, salvo en la zona norte del país. Ahí sí pudiéramos llegar a tener este tipo de alteraciones, la erosión por viento y las vibraciones. Los cambios térmicos, la piedra sufre cierta dilatación y después una contracción, y va generando este cambio en las juntas, lo que nos genera grietas como la que tenemos en la primera imagen. La erosión por las partículas de viento, las partículas de polvo empiezan a pegarse, no a pegarse, a volar con el viento, y van generando en la zona baja de los muros la erosión, la abrasión y el desgaste, como lo podemos ver en la segunda imagen. Obviamente va a depender del tipo de roca que tengamos en las edificaciones. Mientras más porosa sea, más rápido va a ser este desgaste, y el viento es súper dañino y se puede llevar las juntas, se puede llevar toda la característica estética de estos grabados en los sillares, puede verse afectada por la erosión por el viento. Y obviamente un tema que a nosotros nos pega durísimo es el tema de las vibraciones. Nos pega durísimo porque estamos en zona sísmica, la mayor parte del territorio nacional está en zona sísmica, y además las estaciones ferroviarias pues fueron muy atacadas por el tema de las vibraciones de los ferrocarriles. Al pasar por la zona, los elementos vibraban generando fisuras o generando pérdida de juntas en los muros.
Y por último, las causas de las alteraciones, tenemos los factores biológicos. Principalmente contamos con 2 factores biológicos. El primero es la vegetación parásita, que como tal, las plantas no le generan un daño a los muros, pero sí sus raíces. La acidez de sus raíces puede generar oxidación en algún tipo de piedra o generar algunos escurrimientos que provoquen manchas, y el efecto de crecimiento de la raíz lo que nos va a provocar es una tensión mecánica al interior de los muros que va a empezar a generar que las juntas se abran o que alguna fisura que tuviera la piedra por naturaleza empiece a abrirse hasta que termine por fracturar la piedra. Y los animales que pueden llegar a meterse a los huecos, tenemos estaciones que estaban cubiertas con vigas de madera, y los animales que llegan a vivir a los mechinales o que llegan a vivir a las cornisas pueden generar muchísimo daño, sobre todo el tema del excremento de las aves, que por su acción ácida empieza a generar muchísimo daño en la superficie pétrea. Y bueno, hay que meter en la parte de las acciones biológicas o de los factores biológicos la mano humana y el vandalismo, que difícilmente podemos proteger todas nuestras estaciones de la acción humana y de esta terrible maña que tenemos de ir a grabar las piedras o ir a escribir con aerosoles, cualquier cantidad de cosas. Bueno, una vez que analizamos las causas de las alteraciones en la madera, es importantísimo el tema de diagnóstico que se da después de esto. O sea, nosotros no podemos llegar y decir, sí, ya tiene vegetación parásita, vamos a actuar de tal forma. El diagnóstico es la parte más importante, porque es la que nos va a determinar qué tipo de tratamiento es el que vamos a dar al final en nuestros edificios, y se tienen que analizar algunas cosas. Para empezar, el análisis del entorno, qué es lo que puede estar afectando a mi edificio en particular. Por ejemplo, si fuera una estación que sigue en funcionamiento, el tema de las vibraciones va a seguir afectando, entonces yo tengo que prever ese tipo de cosas. El análisis de la construcción, en qué época se construyó, con qué tipo de piedra, con qué tipo de madera, o sea, el análisis propio del edificio, qué le duele y por dónde lo voy a curar. El análisis de los daños, cuáles son los daños principales que ha tenido. Por ejemplo, las estaciones que están ubicadas en lugares muy altos, el tema de la erosión es fuertísimo porque las corrientes de aire son muy fuertes, entonces es muy diferente los daños que podemos ver en una estación en la costa a una estación en el desierto. Entonces, sí es importante el análisis de estos daños para poder dar un tratamiento final. Las pruebas de laboratorio son básicas para analizar sobre todo el nivel de daño que tengan los materiales pétreos, hasta dónde llegan las eflorescencias, cuál es la capacidad de carga que tienen todavía, si las costras son o no costras que puedan traerse material pétreo. Tenemos pruebas de laboratorio que pueden afectar o no al material. Y por último, con base en todos estos análisis y en todos estos estudios, la evaluación de resultados. Yo con todo esto que analizo, es clarísimo que cada una de las estaciones y cada uno de los edificios que nosotros analicemos va a tener un diagnóstico especial y personalizado a cada uno de los espacios. Entonces, con todo esto ya generamos un pronóstico de tratamiento o un proyecto de tratamiento para el elemento, ¿no? Y después, como parte de estos procesos de tratamiento, como ya vimos, la piedra difícilmente va a modificar su capacidad mecánica, y esa es una de las grandes ventajas, y por eso debemos cuidarlas mientras más pronto mejor. Su gran ventaja es que no pierde la capacidad mecánica, entonces tenemos que preocuparnos más que nada por el tema estético y por la apariencia. Entonces, en primer lugar, la recomendación es la limpieza. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar los materiales pétreos. Obviamente, si nosotros tenemos una estación que tiene unos grabados hermosos en algún punto, o alguna de las piedras que tiene grabados, muchas veces se grababa el nombre de la estación, o se grababan los marcos de los relojes, o se grababan las esquinas, los cuarterones de ¿cómo se llama? Las esquinas de las estaciones. Entonces, si tenemos una afectación un poco más grave, es necesario que antes de limpiar se haga una preconsolidación.
¿A qué nos referimos con preconsolidación? Inyectar algunos silicatos o resinas en las capas que se están desprendiendo de las superficies pétreas para que esta capa importante o esta capa ornamental se mantenga pegada al elemento pétreo del que no queremos que se desprenda. Es importante que esta preconsolidación se realice con muchísimo cuidado porque la preconsolidación puede hacer que también se pegue o se adhiera con más firmeza la suciedad a la piedra. Entonces ahí se va haciendo un trabajo poco a poco de preconsolidación ligera y luego de limpieza ligera y luego preconsolidación otra vez y así hasta que haya quedado totalmente limpio y totalmente consolidado. Por eso el trabajo de la restauración pétrea es un trabajo de muchísimo detalle y va a depender en buena parte de la habilidad de los técnicos que la realicen. Otro de los temas que se tienen que hacer antes de la limpieza es la desalinización, buscar sacar toda esta humedad y todas estas sales que se han quedado impregnadas al interior de la piedra y que pueden seguir provocando las eflorescencias una vez limpia el elemento pétreo. Entonces, para hacer esta desalinización, lo que se hace es mojar una pasta celulosa o preparar una pasta celulosa con agua destilada, adherirla a la superficie y cuando ésta empiece a craquelarse, desprenderla, se va midiendo la conductividad del muro y en el momento que deje de ser un muro conductivo, que es lo que provocan las sales embebidas en los muros, en ese momento podemos estar seguros de que nuestro muro ya es un muro limpio de sales solubles. Y entonces, ahora sí, una vez que tenemos los elementos consolidados y desalinizados, podemos proceder a la limpieza de los muros. Es prácticamente de lo que veníamos a hablar el día de hoy, la limpieza de los muros de piedra. Y tenemos 3 métodos diferentes de limpieza. El primero es el método húmedo, que básicamente el agua es la que hace magia en la limpieza de los elementos pétreos, pero el agua aplicada de diferentes formas. Se puede aplicar un chorro de agua siempre y cuando los resultados de las pruebas de laboratorio nos digan que es un material que lo va a aguantar. Si es un material que tiende a la disgregación, no se recomienda el uso de chorros de agua porque podemos provocar más daños de los que generamos. Ahora, hay que estar conscientes de que la aplicación de métodos húmedos le va a ir agregando peso y le va a ir agregando humedad a los edificios, cosa que no siempre es tan buena. Entonces, el tema del agua es algo que se tiene que controlar mucho y saber con qué procedimiento se va a atacar qué suciedad, ¿no? Entonces, el chorro de agua se recomienda únicamente en casos súper especiales donde la piedra lo aguante. También tenemos la limpieza por aplicación de lluvia de agua, que es salpicar un poco la superficie de agua y dejar que vaya actuando para que vaya desprendiendo las costras de mugre, que sería la caída de agua normal sin ninguna presión y sin ninguna nada. La limpieza por aplicación de agua nebulizada. Este es interesante porque el agua nebulizada va a llegar a aquellos rincones. El agua nebulizada son partículas muy pequeñas de agua que va a llegar a rincones que no siempre se llega con el agua de lluvia o con la lluvia de agua, ¿no? Para la limpieza. Entonces, el agua nebulizada nos va a ayudar a hidratar esas costras y desprenderlas con mucho más facilidad. La limpieza de vapor de agua, que es la primera imagen que tenemos ahí, también es recomendable porque nos va a ayudar a reblandecer toda la suciedad que se ha quedado adherida a la superficie, pero también es importante que la piedra esté preparada para recibir altas temperaturas. Entonces, la recomendación más fuerte es la aplicación de agua nebulizada o la atomización de agua. La ventaja que tenemos con estas dos técnicas es que podemos llegar a lugares escondidos, a donde no se llega ni con limpieza mecánica ni con nada, y podemos ir humedeciendo y debilitando las costras que se vayan generando. También tenemos los métodos mecánicos, que son los más sencillos y los más recomendados. Una limpieza como barrer las cornisas de los edificios, ya es una limpieza mecánica. Se pueden utilizar cepillos, buscar que los cepillos siempre sean de raíz vegetal para que no vayan a rayar o vayan a ir erosionando nuestras superficies pétreas. Espátulas, bisturís, todo estamos hablando, así como se ve en la segunda imagen, estamos hablando de trabajos súper precisos y poco a poco para no dañar la superficie pétrea. Y por último tenemos los métodos químicos,
que se hacen principalmente el uso de 3 métodos químicos, que son los agentes ácidos, los agentes básicos y los agentes biocidas. Los agentes ácidos se utilizan para la limpieza de costras, y bueno, la mayor parte de los agentes ácidos que nosotros encontramos en los mercados se basan en el ácido fluorhídrico, que se tiene que diluir con agua en concentraciones muy bajas, y es importante la limpieza con ácido porque se tiene que ir haciendo muy medida y en zonas muy medidas, porque si nosotros limpiamos con ácido fluorhídrico y no enjuagamos rápido con agua, lo que podemos provocar es una mancha blanquecina difícil de quitar en las fachadas o al interior de los muros. Entonces se tiene que ir haciendo poco a poco y en superficies muy controladas para que después no tengamos daños peores. La aplicación de este ácido se hace mediante spray, y se debe tener el muro previamente humedecido para que no sea tan agresiva la acción del ácido fluorhídrico. Después tenemos la aplicación de agentes alcalinos básicos, principalmente la sosa cáustica, que nos va a ayudar a quitar todas la suciedad que se pega sobre las piedras calizas. También nos ayuda a limpiar las sales que se van acumulando sobre tejas. Ese es el principal uso de la sosa cáustica. Y por último, tenemos la aplicación de biocidas para la eliminación de plantas. Es importante que las plantas no se arranquen en su estado verde o en su estado fresco, porque podemos generar muchos daños con la raíz al interior. Entonces, la recomendación es la inyección de biocidas en la raíz, y una vez que está seca la planta y que la raíz ya se encogió y perdió toda la humedad, entonces sí, quitar la planta de raíz para que se traiga la menor cantidad de material posible. Y por último, en el tema de la limpieza, tenemos los rayos láser y los ultrasonidos, que la verdad es lo último que hay en tecnología y es una técnica muy buena. El ultrasonido es una vibración por medio de ondas en el agua que va a ir desprendiendo poco a poco por esta vibración las capas de suciedad que se encuentran adheridas a la piedra, y el láser lo que hace es que con una lluvia de fotones sobre la superficie va a ir desprendiendo únicamente la capa de suciedad. Lo interesante del rayo láser es que no va a afectar la pátina natural de la piedra, que esta pátina va funcionando como una especie de bloqueador solar para los humanos, así funciona la pátina para las piedras. Entonces, la lluvia de fotones únicamente, pues se configura que únicamente ataque la suciedad y va dejando la pátina natural de la piedra. Y bueno, eso con el tema de la limpieza en la madera. Después tenemos la consolidación, que la consolidación se basa en devolver o aumentar la cohesión de los componentes o de las piedras que se ha visto reducido a lo largo de su vida. Y generalmente en el caso de las estaciones o en el caso de las edificaciones, esta consolidación se hace en el sitio porque ya no es posible hacerla desde taller, y se busca siempre la armonización estética. O sea, que si nosotros vamos a querer mantener la estación o el edificio en pie, sea siempre siguiendo los principios básicos de la estética del edificio, ¿no? Para la consolidación de problemas estructurales se pueden agregar bloques de piedra. Aquí en la primera imagen vemos una consolidación. Podemos ir agregando bloques de piedra que van siguiendo las mismas formas, y se busca siempre que sea la misma característica de piedra para que no vaya a tener también reacciones con el resto de la estructura. También dentro de la consolidación se debe buscar que los materiales que se elijan sean resistentes, que la acción no siempre se puede hacer una consolidación con la misma piedra, entonces a veces se tienen que buscar otros materiales que puedan ayudar a consolidar, pero debemos buscar que siempre los elementos que nosotros metamos a estos edificios de piedra no sean más resistentes que la piedra que tenemos ya, porque pueden generar tensiones que dañen la estructura mecánica interior del edificio, que no provoquen
lo que veíamos del tema de los concretos y los cementos, que no provoquen daños añadiendo sales solubles a los edificios y que además no vayan a taponar la porosidad de la piedra. O sea, que nosotros no le vayamos a meter algo ahí que no deje transpirar la piedra. La consolidación, también podemos tener consolidación estructural, que se da por medio de tirantes o de amarres, de cinchos que se le pueden hacer al edificio, que no necesariamente interfieren con la estructura interna de los muros, sino que ayudan a amarrar o abrazar toda la estructura del edificio. Se pueden hacer inserciones metálicas, se puede buscar meter una especie de férula a los muros para que si el muro ya está muy afectado, ya no tenga que cargar con todo el peso de los años él solito y que vaya teniendo otras ayudas. Tenemos también el tema de la protección. Nosotros tenemos que buscar a toda costa que el material petro se vaya protegiendo y disminuir a toda costa la velocidad de los procesos de degradación que van afectando. Sobre todo el tema de la protección contra el agua, el buscar que la canalización de las aguas pluviales siempre se dé por fuera de los edificios para que las cornisas no se estén llenando de agua, para que las salpicaduras en las bases de los edificios no estén afectando y erosionando el suelo. Tenemos también la sustitución y reposición de elementos pétreos, que son pues la agregación de elementos nuevos. Cuando nosotros tenemos una fractura muy grande en algún muro, vamos a ir reponiendo aquellos sillares que ya se fracturaron y se van cambiando estas piedras por sustitutos, buscando siempre, de preferencia, que sea de la misma cantera, y si no se puede de la misma cantera, cuando menos de las mismas características físico-mecánicas del elemento original. Y por último, pues obviamente el mantenimiento y la prevención. Si nosotros estamos viendo que en la estación que tenemos en nuestra comunidad o la estación que tenemos cercana o cualquier edificio de piedra, si nosotros estamos viendo que ya está teniendo problemas de nidos de aves o está teniendo problemas de escurrimientos o cualquiera de este tipo de elementos, mantenerlo lo más limpio posible, limpiar siempre las bajadas de agua, limpiar las azoteas en caso de losas planas. Todo esto nos va a ayudar a que el tema de las intervenciones sea menos fuerte. Y esto aplica principalmente para las estructuras ferroviarias, porque son elementos que ya veíamos que se mantuvieron mucho tiempo en contacto con la contaminación de los combustibles, pero también con los edificios que estén alrededor de nosotros. El tema del mantenimiento es importantísimo, las limpiezas periódicas, el control de los drenajes de agua, la prevención de si algún muro ya se ve sentido, pues empezar a buscarle cómo mantenerlo en pie. Eso es todo con el tema de la piedra. Ahora vamos con el tema de la madera. La madera, al ser un material orgánico, pues sí tiene cierta capacidad de vida o cierto periodo de vida útil que nosotros podemos prolongar al máximo. Yo les voy a platicar sobre todo de los daños en la madera antigua, no tanto de la madera nueva, que la madera puede presentar daños desde el corte. Si el corte no se hace, por ahí todavía hay la costumbre o la leyenda de que la madera se tiene que cortar en luna llena. Si el corte no se hace de la forma correcta, entonces eso nos puede desencadenar en una serie de daños en la madera. Pero nosotros vamos a platicar principalmente de la madera que ya está en la obra, que nosotros ya vemos principalmente en las estaciones ferroviarias se utilizó como estructura para pisos, estructura de entrepisos y estructura de cubiertas. Ahorita les voy a presentar algunas imágenes de armados de cubiertas que se hacían totalmente con madera y era toda una ingeniería en las uniones y en las conexiones interesantísima. De las causas de las alteraciones que tenemos dos causas principales. Una son los agentes abióticos, que son aquellos que no tienen que ver con la naturaleza, y los agentes bióticos, que son por puros elementos, bueno, no, sí tienen que ver con la naturaleza, pero no generan organismos vivos, y los bióticos que generan organismos vivos. El primero de los agentes abióticos que tenemos es el comportamiento de la madera frente al agua. La madera, al ser un material poroso, y al ser un material orgánico, tiene absorción de agua, lo que genera que se hinche
y que también se contraiga al momento de estar vaporizando toda esta agua. Entonces, esta hinchazón y después desecado de la madera puede provocar que de repente el material pierda o absorba demasiada humedad y vaya perdiendo la resistencia que va a ir ganando con el tiempo. Debemos tener claro que la madera, mientras más tiempo pasa en obra, más rápido, más se seca. Nosotros podemos colocar una madera que no esté al 100% seca, pero mientras más tiempo pase en obra, con el paso del aire entre sus tejidos, va a ir secándose y va volviéndose una madera mucho más resistente. Entonces, si nosotros empezamos a saturarla de agua, podemos empezar a perder esa resistencia, que a la larga también puede caer en la deformabilidad de estos elementos. Se puede deformar por exceso de humedad o también por exceso de carga. La madera tiene una excelente relación sección-resistencia, o sea, podemos tener una sección muy pequeña y va a tener muy buena resistencia, tanto a la flexión como a la compresión por la característica de los tejidos que tiene al interior, pero cuando se prolonga a estas cargas, cuando se expone a estas cargas durante tiempos muy prolongados, puede sufrir deformabilidad. Las columnas, las traves las vamos a empezar a ver medio torcidas, empieza a darse lo que se le llama coseo, que empiezan a ceder y empiezan a caer de un lado, y también en el tema de las estructuras, pues podemos empezar a ver que las estructuras se pandean. El proceso de envejecimiento, pues sí, como buen elemento orgánico, sufre un proceso de envejecimiento que se ve caracterizado por el cambio de coloración. El tema de que se vaya secando y que pierda y adquiera humedad, no es muy grande la cantidad de humedad que gana y que pierde en estos intercambios o en estas evaporaciones, pero sí a la larga van provocando, como lo vemos en la primera imagen, que la madera vaya cediendo y vaya provocando fracturas a lo largo de los tejidos y que estas fracturas más adelante se vuelvan casa de microorganismos o de insectos o de cualquier cosa, de roedores, ¿no? A veces. Y obviamente el tema del fuego, que es un tema muy fuerte para las estructuras de madera. El fuego ataca las estructuras de madera, aunque si he de hacer apología de las construcciones de madera, tiene una capacidad de resistencia al fuego muchas veces mucho mayor a la que tiene el acero. El acero se vuelve muy dúctil con el tema del calor, y la madera, en cambio, empieza a tener un proceso de carbonización al interior que le da cierta resistencia para mantenerse en pie, incluso después de un incendio. Aquí en la segunda imagen que les presento es un espacio en donde ya no aguantó más la madera después de un incendio y pues hasta abajo, ¿no? Y bueno, de los agentes bióticos que tenemos los hongos y los insectos xilófagos, que son los que se comen la madera. Y hongos podemos tener diferentes tipos de hongos que son los típicos honguitos de bolita o de apariencia tipo repisa, que salen en la superficie de la madera, que esos van a salir siempre en temporadas de humedad y luego se secan y se caen cuando no están en contacto permanente con la humedad. Y también vamos a tener hongos cromáticos, que son como los que tenemos en la primera imagen, que se dan por escurrimientos constantes, y estos sí nos pueden provocar daños mayores porque lo que van generando es una costra que se adhiere a la superficie de la madera y le provoca cierta impermeabilidad. Entonces la madera se va quedando con mucha humedad adentro, lo que provoca que se haga un ambiente mucho más cómodo para los insectos o para roedores que están ahí adentro. Entonces, estos cambios de coloración también se pueden deber, en este caso, al contacto con elementos metálicos que van provocando oxidación y van provocando escurrimientos, y tiene alteración en cromática la madera. La segunda y la tercera imagen es la acción de insectos xilófagos, que se van a ir siempre por la materia más blanda de la madera, y que podemos identificar si nuestras estructuras están dañadas, lo vamos a identificar por estos agujeros, por las galerías que van dejando las termitas y también por las larvas o pupas que nosotros encontremos dentro de la madera. Generalmente cuando la madera truena o cuando de repente se escuchan las termitas, si ponemos mucha atención podemos escucharlas raspar por dentro de los elementos de madera. Así es como podemos identificar la acción de estos animales. Y
bueno, o sea, son prácticamente los daños principales que vamos a tener. Ay, perdón. Los elementos de madera. Ahí voy otra vez. Y bueno, de los tratamientos que nosotros vamos a ver, los tratamientos de la madera pueden ser diversos. O sea, nosotros podemos darle tratamientos a la madera antes de colocarla, que sería lo ideal, y en muchos casos las estaciones se les dio un tratamiento con aceite quemado, que era el tratamiento que se le daba en aquel entonces a los durmientes de las vías férreas. Y bueno, lo ideal es que se le dé este tratamiento previo. De hecho, yo creo que gran parte de que nosotros podamos ver las armaduras de las estaciones tal y como las vemos ahora depende de este tratamiento con aceite quemado que se le dio antes. ¿Es un tratamiento muy tóxico? Sí. ¿Un tratamiento muy contaminante? Sí. ¿Y un tratamiento nada estético? También. Pero gracias a esto podemos ver que los elementos han sufrido muy bajos ataques de animales. Sí, lo que provocaron en algunos casos fue el tema de la acumulación de hongos o la generación de hongos, sobre todo en los cabezales de las vigas o en los puntos de unión de las armaduras, pero el tema de los insectos está casi acabado con el tratamiento de aceite quemado que se le dio previo. Entonces, nosotros vamos a platicar únicamente de los métodos curativos, no preventivos, porque no vamos a aplicar, o no, sería lo ideal no aplicar maderas nuevas a esto, o bueno, sí, lo ideal es que tratemos de curar los elementos que ya tenemos. Entonces, de los tratamientos curativos que tenemos, lo que debemos hacer es, para los agentes abióticos, es buscar disminuir la humedad, para que no tengamos esta saturación en los tejidos internos de la madera, eliminar la capa carbonosa en el caso de las maderas atacadas por incendio, es limpiar toda esa capa carbonosa a profundidad para dejar la madera viva, limpiar superficialmente la madera en el caso de la suciedad, y para los agentes bióticos, pues obviamente los ataques contra los insectos xilófagos. El ataque contra insectos xilófagos se hace principalmente con pentaclorofenol y con todos los aditivos comerciales que tengan este químico como una de sus bases. Es uno de los mejores tratamientos que hay contra los insectos xilófagos. De los tratamientos que vamos a hacer constructivos, en el caso de que ya no podamos mantener esta madera o que tengamos que hacerle algunos cambios, obviamente todo esto también se tiene que hacer con un dictamen previo. O sea, sí necesitamos analizar cuál es el estado de nuestros elementos de madera para saber cuál va a ser el sistema o el tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Tenemos varios tratamientos que se le pueden dar también. El tratamiento estructural es, por ejemplo, en el caso de las armaduras, cuando nuestra armadura de madera se encuentra en buenas condiciones estéticas, pero las condiciones mecánicas ya no son tan buenas, pero no tiene ni agentes bióticos ni abióticos ahí, pero ya nos preocupa el tema de la resistencia mecánica, lo que se puede hacer es meterle estas muletas como armaduras metálicas que van a ayudar a que la armadura de madera ya no esté cargando totalmente. Ese sería el tratamiento estructural, o se puede hacer la sustitución de algunos elementos para devolver la forma original y la apariencia original, ¿no? Entonces, la parte estructural la resolveríamos con otros elementos que también pueden ser de madera. Yo puedo meter más armaduras a todo el sistema de cubierta, o más vigas, o no sé, columnas que le estén haciendo, pues ahí medio echándole la mano a la estructura de madera. O también el tema de la sustitución de los elementos. O sea, yo puedo sustituir el elemento, puedo cambiar la viga totalmente, y eso me va a ayudar a brindarle mucho más resistencia a la cubierta. Podemos hacer también la consolidación de los elementos de madera. ¿Cómo se hace la consolidación? Aquí les presento algunas imágenes. Podemos ayudarla con, ¿cómo se llama? Con perfiles metálicos que pueden ayudar a aumentar su resistencia. Se puede hacer por medio de empalmes
con algunos cortes ya establecidos en el sistema de estructuras de madera, o se pueden ir haciendo ensambles para los cabezales de las vigas o para el tema de las estructuras. También la protección química es importantísima. Bueno, nuestros elementos ya están montados ahí, o las vigas o cualquier cosa, necesitamos protegerlos, ya sea contra el fuego o contra los animales, y la protección se hace a través de nebulizaciones, se hace a través de pulverizaciones, por medio de inyección de los químicos, o también aplicación con brocha. Y por último, la eliminación de pudriciones, que sería, muchas veces se tiene que llegar al caso de quemar la superficie de la madera que está llena de hongos, se le llama pudrición cuando la madera presenta hongos, quemar esa superficie para deshacernos totalmente de los hongos. Obviamente, antes de llegar a esta medida, lo que tenemos que buscar es que todos esos factores que están generando la humedad y la aparición de hongos pues desaparezcan. O sea, todo el trabajo del entorno es importantísimo para la eficacia no sé si se dice eficacia, bueno, para que todos los tratamientos que nosotros estemos aplicando sobre los edificios, pues estén funcionando como deben ser, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero haber estado en tiempo, porque me parece que soy la última y ya conmigo cerrábamos, y creo que me extendí un poquito más. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, y pues nada, aquí estoy para preguntas o comentarios. Muchas gracias, maestra Elisa Vera, por esta excelente ponencia. Creo que ha sido muy rica en la cuestión técnica, nos amplía demasiado la perspectiva, sobre todo pues a los que estamos involucrados en el rescate del patrimonio ferroviario, de las estaciones y demás inmuebles que forman parte de los conjuntos. Muy interesante. Bueno, voy a leer algunos comentarios o preguntas que tengamos de nuestro público que nos sigue en vivo a través de las redes. Nos están mandando saludos y felicitaciones para la maestra Marta Elisa Vera, de Luis Guillermo Martínez, Juan Pablo Guarneros, Alfredo Blanco y Flavio Pérez Calpeño. Nos comenta también Alfredo Pérez Calpeño, ojalá pudiera restaurar la estación de la Sierra Nevada de Tochimilco. Bueno, si me invitan, yo feliz. Juan Carlos Echeverría comenta, interesante entender el trabajo que conlleva una restauración y que depende de muchas cosas. Le permite a uno respetar más estas edificaciones y valorar el trabajo de estos profesionales y maestros como la maestra Elisa Vera Luna. Tenemos que traerla a Panamá para que nos ayude con nuestras estaciones del ferrocarril interoceánico. Saludos y felicitaciones. Muchísimas gracias, muchas gracias, Juan. Yo encantada. Y sí, el tema del mantenimiento nos apega muchísimo a nuestro patrimonio, y mientras más nos metemos, más nos enamora, no solamente la parte del edificio, sino la historia que fueron marcando estos edificios pues en todos los territorios. Claro que en Panamá también fue muy importante, en Sudamérica el tema del ferrocarril fue importantísimo. Entonces sí, está increíble que haya el interés por mantener estos edificios que tanto nos dieron en aquellas épocas. Gracias. También tenemos felicitaciones de Ángel Miguel Silva. Dice que le ha parecido una magistral presentación por parte de nuestra ponente. Ligia Ballinas nos comenta, felicidades por tan interesante ponencia. Es muy grato que nos comparta sobre procesos de conservación y que nos platique de materiales. Compartir el conocimiento es algo muy valioso y creo que debe reconocerse. Adelina Vázquez nos dice, ante la información presentada, se enaltece la ardua labor que realiza el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos por preservar el patrimonio y poder disfrutarlo, apreciarlo no solo a nivel nacional, sino también internacional. También tenemos felicitaciones de parte de José Antonio Ruiz Jarquín. Noé Mayora nos comenta, muy buena presentación, felicidades a la maestra Vera Luna. Y también nos pregunta si nos puedes pasar algún contacto para que lo puedan tener las personas que están interesadas en tener un acercamiento más próximo contigo. Claro que sí. Bueno,
No sé si pueda compartir otra vez la pantalla. Claro que sí. Me gustaría... Ahí está mi... No, no está ahí, está al final. De los temas técnicos, listo. Ahí está mi correo al final. Cualquier duda, bueno, yo soy amante de la protección del patrimonio ferroviario, sobre todo del patrimonio en general, pero sí, con todo gusto resolvemos dudas. Muy bien, muchas gracias. También nos comenta Beto Paz, no imaginaba que fuera tan especializado el tema. Bueno, creo que a nuestros, las personas que nos están escuchando y viendo, pues sí, les amplía demasiado el panorama con respecto a la especialidad de la restauración y cómo se aplica a la conservación de este patrimonio. Sí, y ahí no es que le quiere echar porras a la escuela taller de capacitación, pero la verdad es que hacen una gran labor preparando técnicos que se dediquen a este tipo de cosas y que tengan la capacidad técnica para atacar cada uno de las patologías que vemos en nuestros edificios, no necesariamente patrimonio ferroviario, que a mí me encanta que haya este interés por parte del Centro Nacional para la Preservación, pero pues la verdad es que la escuela taller se esfuerza por estar generando estos técnicos, que mis respetos porque son los que se llevan las palmas en esto. Sí, así es, gracias. También tenemos más felicitaciones por parte de Javier Martínez y Bruno Wilson pregunta si hay algún tipo de sustituto para el pentaclorofenol, para el tratamiento de la madera. Sí, hay algunos sustitutos, pero la verdad es que el pentaclorofenol es el que sigue trabajando muy bien. Todos los demás, o sea, sí podemos tener buenos resultados, pero el problema es que se tienen que estar aplicando frecuentemente. Ahorita no tengo a la mano el nombre de estos sustitutos, pero si me manda un correo yo le mando la lista con los Muy materiales. bien, muchas gracias. Luis Guillermo Martínez, perdón, es que se mueve un poco la ventana de los comentarios. Pregunta que si pueden salir, supongo que referido a la escuela taller de restauración, ustedes pueden salir para hacer el diagnóstico y tratamiento en la estación, bueno, en este caso es de Agualulco de Mercado en Jalisco. Con todo gusto, sí. Bueno, como que el procedimiento sería hablar a la escuela taller y con todo gusto participamos. De hecho, platicábamos de la importancia de generar como cierta vinculación con el Museo de Ferrocarriles y con toda la administración de las estaciones ferroviarias para que podamos trabajar en conjunto. Pero claro, o sea, si ustedes hablan con la dirección de la escuela taller, con todo gusto vamos a hacer alguna observación y análisis y proyectos. Saraí Fernández saluda, nos dice, hola, si hacen identificación de madera y de insectos xilófagos. Sí. O sea, se puede hacer a raíz de ¿cómo se llama? De las galerías que nosotros encontremos y de los insectos, de las pupas, de todas las larvas que nosotros encontremos dentro de las galerías, se puede identificar cuál es el animal que está atacando a la madera. Gracias. También nos manda un comentario Natalia León Soler. Gracias por esta magnífica charla. Saludos desde Colombia. Muchas gracias, Nati. Saludos también para allá. Muy bien, pues nada más damos... bueno, acá hay otro comentario. Aida Rangel, ¿qué recomienda para aplicar en madera vieja para hidratarla? El aceite de linaza. El aceite de linaza es el que mejor trabaja dentro de la madera y hay que estarlo aplicando periódicamente para estar rehidratando. Y cera de abeja también funciona muy bien, ya que se rehidrató bien, podemos aplicar cera de abeja para darle protección. El problema de la cera de abeja o de las ceras naturales es que reaccionan muy fácil a la oxidación y pueden oscurecer un poco la madera, pero sí se recomienda su uso. Ok, también, bueno, nos hace algún comentario Saraí Fernández, nos está diciendo que ya no es tan común o tan conveniente usar en algunas
aplicaciones de restauración el pentaclorofenol por cuestiones de salud y que, bueno, como comentaba la maestra Vera, pues se tiene que investigar un poco más acerca de las nuevas sustancias que hay para poder aplicar estos compuestos en la restauración. Sí, tristemente muchos de los químicos que se utilizan para la restauración generan daño o si no se utilizan bien o si se está expuesto mucho tiempo a estos químicos, podemos generar daño en los técnicos que los están aplicando. Por eso es importante que se haga en zonas bien ventiladas y con el mejor equipo posible. Sí, me están diciendo que todavía hay un comentario más. Esperamos unos segundos a que nos los hagan llegar por el chat que estamos manejando. Bueno, pues creo que es muy importante seguir aprendiendo sobre todos los procedimientos técnicos sobre restauración, que bueno, los vamos a seguir aplicando de manera continua en los proyectos que se nos presenten. Antes del último comentario, si quiere, maestra, ir haciendo alguna reflexión final y cerramos con la pregunta que nos envíe. Va, muchas gracias. Pues nada, solamente el tema de la cultura del mantenimiento, me parece que estamos muy en pañales, necesitamos provocarnos a nosotros mismos en nuestras propias casas el tema de limpiar las cornisas, limpiar las azoteas, checar las bajadas de agua. Con eso ya estamos dando un mantenimiento preventivo a nuestros edificios y sobre todo si tenemos edificios antiguos, pues es importantísimo que nosotros busquemos que antes de tener que llegar al tema de la restauración, al tema de la consolidación, del cambio de estructuras, cualquiera de estas cosas, si nosotros le diéramos un mantenimiento constante a nuestros edificios, sería otra cosa. Me comentan que ya no hay más preguntas y comentarios, entonces, bueno, agradecemos mucho tu participación en este tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio ferrocarrilero. Y bueno, no nos queda más también que invitarlos a nuestra primera ponencia del día de mañana a las 10 de la mañana con el tema Sismos, amenaza para el patrimonio ferroviario edificado. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde a todos.